Hey gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión hablamos de libros. El día de hoy vamos a hablar de uno de los autores mexicanos más queridos, más admirados, no solamente por mí, porque definitivamente para mí es un adorado de todos los tiempos, sino también, pues, obviamente en México, pero no solamente en México, en toda Latinoamérica y de hecho en la gran mayoría de países en los que se ha traducido su obra. Carlos Fuentes es veneradísimo. Pero bien, ¿qué nos atañe el día de hoy? Federico en su balcón. Precisamente el último libro de Carlos Fuentes. Es un libro cargado de erudición, cargado de experiencia y cargado de cinismo, pero cinismo del bueno, de ese que solo la edad va proporcionando. Porque me temo, dama, caballero que me escucha, que con el tiempo todos nos hacemos cínicos. En fin, este es el último libro de Carlos Fuentes, como yo le comentaba, y nos regala un abanico pero maravilloso de intelectualidad, de conocimiento de los movimientos políticos sociales de la sociedad humana. No sé si decir que solamente latina, pues, pero humana sí, y latina todavía más seguro. Pero vamos, usted me entiende, un Carlos Fuentes que se antoja cansado de la humanidad. Eso lo entiendo. Y mucho, con toda la razón del mundo. Y sus intentos estúpidamente fallidos de alcanzar una justicia que no ha de llegar a menos que la especie entera evolucione. No solamente social, no es solamente una evolución social, que conste. Y eso es, digamos, lo que nos plantea el libro. Pero vamos por el principio. El libro inicia con un par de personajes, Carlos Fuentes y Federico. Friedrich Nietzsche. Él, sí, el bigotón. Ese, el que dijo Dios está muerto. Y vaya que. En fin, le decía, digamos el personaje, por eso se llama Federico en su balcón, porque Carlos Fuentes inicia una plática con Friedrich Nietzsche. Y pues eso, obviamente Carlos Fuentes se imagina qué es lo que Nietzsche hubiese dicho en caso de que él hubiese tenido esa conversación. En fin, ellos comienzan a contarse una historia a la que aparentemente solo asisten como espectadores, con una exquisita cantidad de personajes para un libro tan pequeño, porque el libro es bastante corto. Fuentes nos va relatando, con la ayuda de las reflexiones de Federico, obviamente reflexiones nietzscheanas, si es que existe semejante término, para el deleite de todo el mundo, chicos y grandes. Vamos. Un pueblo, presuntamente México, pero que lo que yo le decía, pues bien puede ser cualquiera de los países de Latinoamérica, y bien de repente, ya si me apuran, como dicen por ahí, del mundo entero. Se va la revolución en contra de los gobernantes que no hacen más que aprovecharse del poder para conseguir más dinero y por consiguiente más poder. Cualquier parecido con nuestra realidad, usted ya sabe lo que sigue. Y en fin, luego de mucho batallar, Saúl Méndez Renania, María Águila, Dante Loredano y Aarón Azar logran liderar la revolución y llevar al pueblo a adueñarse del gobierno. Increíble pero cierto. Paralelamente, Andrea del Sargo, un militar de carrera, eso de militar de carrera me crispa los nervios, logra hacer que los militares se unan a la revolución. Y logran llevar la cabeza del expresidente Solibor, es el apellido del presidente, en una pica, como empaladito pues, pero solo la cabeza, para exhibirlo al pueblo y darle a entender que la milicia está con el pueblo. Jugada inteligente, por supuesto. Saúl Méndez Renania tiene unas heridas al mejor estilo de Jesús. Sí, es ese Jesús, el Cristos de los cristianos. Y como tal, vea usted, termina muerto
igualito que Jesús, porque su pareja, María Águila, originalmente Sor Consolata, porque era monja, colgó los hábitos por seguir a Saúl, comprende que la figura que representa a Saúl es una insignia, la insignia de la revolución, y debe convertirse en un mártir de la causa, una figura pura e inmaculada que les recuerde a todos que la revolución no es igual a estar en el poder. Y esta figura de comprender que la revolución debe tener un mártir es importante, y es una de las partes que más me gusta del libro, precisamente porque plantea esa cuestión. La revolución, necesita mártires, porque son los que prácticamente ponen en movimiento el sentir de la gente que se va a la revolución. Número 1. Número 2. La segunda importancia del mártir es precisamente que este mártir nunca llegó a corromperse, porque no es lo mismo estar en el poder que liderar una revolución. Es delicioso. Así que ella, repito, María Águila, lo empuja desde un balcón. Luego, Dante Loredano, hermano de Leonardo Loredano, que es un influyente y poderoso personaje del gobierno que acaba de ser derrocado, queda en lugar de Saúl. Hablamos de Dante, que conste, junto con Aarón Azar. Pero es aquí en donde el pueblo comienza a convertirse en humanidad. Así que empiezan a pedir cabezas, que rueden cabezas, y la primera que piden es la cabeza de Dante, siendo que es el hermano de Leonardo, que es un desgraciado, es un taimado, quien precisamente es como el antónimo de los ideales de la revolución. Hablamos de Leonardo, no de Dante. Y siendo que Dante se niega a entregarlo, obvio, su hermano, y la familia es la familia, para algunos, por supuesto, no para todos. Así que la misma asamblea revolucionaria comienza a dudar de él, porque nos estás traicionando. Así que Aarón Azar queda como cabeza de la revolución, quien, con el paso del tiempo, también es depuesto y humillado por la asamblea, que ha comenzado a comprender que no sabe qué hacer con el poder que tiene. Maravilloso. Y eso es otra parte crucial del libro, porque plantea una especie de disyuntiva bastante cruel. Porque, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, hay un montón de gente que se ha ido a la revolución. Aquí en mi país sucedió. Y vea hoy lo que sucede. La gente que se fue a la revolución son los nuevos empresarios, son los nuevos ricos. Y la gente que luchó por llevarlos a ellos al poder sigue siendo pobre, paupérrima, mucha de esa gente. Entonces, cuando es lo que se suele decir, es el dicho este de que se suben en un ladrillo y se marean. Eso es lo que ha sucedido a este pueblo que se ha ido a la revolución y que ya no saben qué hacer con el poder que se les entregó. Hablo del libro y del de aquí, de mi país. En fin, a todo esto, oiga, todavía falta, Andrea del Sargo, el militar del que le hablaba en un inicio, ha encontrado a Leonardo, el hermano de Dante, sí señor, y le comenta que él, Leonardo, deberá ser la nueva cara del nuevo gobierno. ¿Qué tal? Y esto es una jugada, pero desgraciadísimamente inteligente por parte de Andrea del Sargo. Oiga, sí, al principio suena chocante, pero luego tiene todo el sentido del mundo. Luego de que el nuevo gobierno revolucionario tenga que retirarse por, digamos, incompetencia, igualito que aquí, Leonardo, claro, se sorprende, pero recibe una importante lección de Andrea, quien le confiesa que en el fondo ellos, la milicia, han estado orquestando lo que ha sucedido y esperando el momento de ser ellos, pues, los que se hagan con el poder, que domina al poder, es decir, el poder en las sombras, lo que está tras bambalinas. Cualquier parecido con la realidad. Con lo que Leonardo no tiene más que obviamente decir, hombre, ¿y para dónde?
Además, luego de la muerte de María Águila, que no puede quedar viva por ser un cabo suelto que no se puede tener, él no tiene más que decir, o sea que el siguiente sería yo, ¿cierto? No, ¿saben qué? Sí, acepto. Y termina aceptando. Finalmente, Carlos y Federico se despiden, pues Federico le confiesa que solo lo dejan salir de cuando en cuando de su claustro, aparentemente un hospital psiquiátrico. Híjole, ¿qué le digo yo? Esto que le estoy contando como resumen no le hace justicia al libro. La carga de personajes que interviene es mucho mayor y cada personaje aporta algo vital en la historia. Pero pues vamos, que tampoco me puedo dar el lujo de aburrirlo con un resumen de 1 hora. Así que por eso he tratado de condensarlo. Pero si algo de verdad, si algo no le sugiero, le suplico, es que lea este libro. De verdad es es maravilloso. Es lo único que yo le puedo decir y sé que con la palabra maravilloso no le hago justicia. Es un libro hermoso, hermosísimo. Y además se lee rápido. El libro no tiene ni 200 páginas, lo que yo le decía. Así que, en serio, léalo. Lea, en general. El conocimiento es poder. Hasta la próxima.